Compañeros y amigos, muy buenos días. Todavía faltan unos cuantos minutos para que den las 12 del día, que es la hora a la que voy a iniciar, ¿sí? En 2 minutos, en 3 minutos, a ver los resultados. Déjenme comentarles que el esquema de trabajo de mi empresa es uno en el que, pues, están las tareas muy divididas. Yo participo en algunos tramos, por supuesto, de los proyectos, pero finalmente me llega el reporte y luego lo analizo y lo disfruto mucho, pues porque me asomo a lo que está pensando la opinión o la gente, la mayoría de la gente en México, ¿sí? Esa mayoría, pues, que yo llamo la muchacha. Y a las 12 en punto, ¿sí? Dentro de 2 minutos, vamos a iniciar la transmisión. Veo que hay más de 400 personas conectadas y eso me da muchísimo gusto. Les comenté en la invitación que me pueden preguntar cosas, pueden cuestionar cosas, con mucho gusto los voy a tener en este mismo video. Y bueno, déjenme comentarles que la metodología que utilizamos es una que nos conforma lo que nosotros en nuestra empresa llamamos nuestro sistema de evaluación y previsión política. Es un esquema que he desarrollado desde el 93 y entonces es un esquema realmente muy maduro que nos permite visualizar de manera muy clara cómo se están moviendo los indicadores políticos que nos reflejan la condición. Hay muchos indicadores y bueno, es interesante verlos todos, pero en un video que debe de ser corto me voy a concentrar solamente en aquellos donde haya variaciones importantes y otros donde tenemos que estar siempre atentos a ello, como la aprobación, la calificación del presidente López Obrador. Si ustedes son actores políticos y participan de la vida política, entonces la suscripción a este reporte semanal les debe ser muy útil. Hay una cantidad modesta para una persona que está en la política, muy modesta. No para una persona pues, que vive la condición simplemente de ser un observador, una persona interesada en la política. Mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com. Me pueden mandar ahí si alguno está interesado en la suscripción. Es un instrumento valiosísimo, ¿sí? A un costo realmente módico, que les permitiría navegar en la política de manera más adecuada, simplemente teniendo una carta de navegación política. O sea, no navegar pues así, nada más al puro feeling, o peor aún con las encuestas que hoy pululan, que francamente son muy cuestionables en cuanto a su validez. Son las 12 del día, compañeros. Vamos a empezar. Esto está aquí en este Facebook. La próxima semana ya lo voy a transmitir por el Facebook de Saba Consultores para que quede todo en línea. En YouTube estamos en Saba Consultores también. En un rato más esto va a estar ahí también. Y entonces pues les agradeceré que me le pongan likes, que se suscriban y todo eso. Porque si esto permite capitalizar, entonces ya sea por la vía de suscripciones o ya sea por la vía de que estas cosas que de repente generan dinero, el compromiso es que todo lo que se ingrese lo vamos a meter aquí para incrementar la muestra primero y después para, de ser posible, incrementar la frecuencia de las mediciones. Entonces, compañeros, sin más preámbulo, nos vamos a ver los resultados y los vamos a ver, como les comentaba, al mismo tiempo, ¿sí? O sea que les quiero compartir la vivencia que me fascina a mí de ver qué está pensando la muchacha. Bueno, este es nuestro monitoreo nacional, ¿sí? Para aquellos que por primera vez nos ven, pues esta es la ficha metodológica, ¿sí? No me voy a detener en esto, pero sí quiero leer este texto porque es muy importante para entender qué es un monitoreo. Dice, la importancia del monitoreo se debe a que nos informa puntualmente qué indicadores se alteran importantemente justo el día del trabajo de campo, en este caso el día de ayer, ¿sí? Permitiendo de este modo asociar los acontecimientos y las cosas pues con cómo se mueven los indicadores. Entonces pues, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ir avanzando, buscando alertas.
Miren, el coronavirus empieza a generar preocupación en la gente, ¿sí? A ver, algo está mal aquí, junio 6, junio 13. Esta fecha está mal. Permítanme un segundo, sí, déjenme ver si a lo mejor me estoy equivocando, compañeros, qué pena. Y este no es el reporte que les quiero mostrar, quizás este es el de la semana pasada. A ver, vámonos otra vez al correo. A ver, qué pena. A ver, acá es este. Este es. Muy bien. Ok. Ok, este es el bueno. Muy bien, ya tenemos ahora sí, este es el del 20 de junio. Y entonces, pues les decía que en este caso la fecha del trabajo de campo es 20 de junio, fue aquí. Y entonces vamos a buscar alertas, ¿sí? Yo aquí las voy a buscar, cuando las vea aquí a simple vista magnifico la gráfica. Miren, el tema del coronavirus había subido la semana pasada y ahora como que baja un poco la preocupación en la gente por el tema del coronavirus. La aprobación órale, aquí hay una novedad, compañeros, es importante. Este es el indicador de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas cosas suceden con el presidente López Obrador cada día y algunas pues pueden ser positivas para él, otras no. En esta ocasión lo que estamos registrando, y esto es una nota, ¿sí? Los que están en el medio periodístico, compañeros, esta es una exclusiva. López Obrador registra extra una alerta negativa en su aprobación. ¿Cuál es el valor que registró anoche? 54.1, abajo de la línea de alerta negativa. Entonces, ¿qué pasó con él? Eso es una cosa interesante. Hay muchas cosas, los analistas políticos deben de tener una respuesta, pero como una orientación, cuando hay un movimiento de estos, nosotros nos asomamos aquí en lo que llamamos un hipocentro a los sectores que hicieron posible que ese desgaste para el presidente. Ustedes lo pueden ver aquí, son los baby boomers, las personas de 51 a 67 años, quienes sí tienen internet, las redes sociales, ¿sí? Y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador. ¿Quiénes son los que siguen manteniendo el apoyo fuerte al presidente? Los mayores de 68 años, o la generación silenciosa, quienes tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudio, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Entonces está muy claro el asunto, por dónde va el desgaste. La desaprobación se incrementa también. Pueden ver ustedes que el valor es más alto. No alcanza a rebasar la línea de advertencia negativa, pero es una situación interesante. El otro indicador que es muy interesante también es la calificación promedio del presidente. Y tenemos que aquí también se refleja, no alcanza, como pueden ustedes ver, no alcanza a rebasar la línea de advertencia negativa, pero claramente es un valor bajo. Si ustedes observan, es el valor más bajo hasta acá tenemos que venirnos para ver un valor más bajo y esto corresponde al 14 de marzo. O sea, el presidente está teniendo ahora, anoche, para ser más rigurosos, su valor más bajo en calificación desde marzo 14. Entonces algo está pasando con el presidente que se está deteriorando, el porcentaje de calificaciones bajas no alcanza la advertencia y el porcentaje de calificaciones altas se acerca también mucho a la línea de advertencia negativa. Entonces, bueno, el PRI en identificación partidista sigue tranquilo, el PAN pues también más o menos saca una leve advertencia positiva. Movimiento Ciudadano está muy tranquilo aquí. Morena, miren, aquí Morena resiste también una cosa que no podríamos decir que es deterioro, ¿sí? Pero por lo menos lleva una tendencia, se estaba configurando una tendencia al alza y se rompe, lo cual pues indica también que algo pasó con Morena. En identificación partidista, que es el voto duro, o sea, esta caída habla de una especie de decepción entre sus seguidores. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Aquí es muy interesante porque hay personajes que se mencionan para la presidencia y esto es en respuesta espontánea.
Marcelo Ebrard, sí, había tenido una alerta la semana pasada. Bueno, pues se retrae un poco. Vamos a ver si alguien tiene alerta. Noroña, Enrique Alfaro, Stenceros, Luis Donaldo Colosio vuelve a caer. Ricardo Anaya, miren, Ricardo Anaya pues también está en valores muy abajo de la línea central. Claudia Sheinbaum sigue pues en valores también similares, o sea, se cayó la semana pasada de ese avance que llevaba. O sea, no se ve que alguien esté, en términos generales, Monreal tampoco, generando algún beneficio para él, o generando o recibiendo algún beneficio. El porcentaje de personas que reciben apoyo, mire, esto es muy interesante porque nosotros tenemos estimado en este último valor, fíjense, 54.8, 54.7, 57, son valores muy parecidos al porcentaje de familias que impacta o pretende impactar el programa según una nota del periódico Reforma de hace 2 días. ¿Sí? Esto es muy interesante. Luego, miren, otra nota, esta es otra extra, compañeros, los compañeros de los medios de comunicación, los compañeros de la política. Miren, este es un indicador muy fuerte. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político o política de México? El presidente López Obrador, que registra anoche este valor, una advertencia negativa, una caída. Miren ustedes, ¿hace cuántas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace 6 semanas, el 37.8% de los mexicanos lo consideraba el mejor político de México y anoche registra 20%. Hay un deterioro claro en la gente que tenía una apreciación o tiene una apreciación muy fuerte. Pero si nos vamos pues al hipocentro para ver quiénes están castigando al presidente, pues de nuevo están quienes no reciben apoyo en sus programas, y quienes le mantienen ese apoyo, esa lealtad, son los millennials, quienes no tienen ningún grado de estudio, los que trabajan fuera de casa, quienes aprueban al presidente y quienes sí reciben los apoyos. Entonces pues están los grupos perfectamente configurados. El mejor político, vamos a ver si hay alguna otra alerta, no se ve nada, algún otro personaje. Felipe Calderón, bueno, pues saca una advertencia positiva. Enrique Alfaro no tiene nada. Ricardo Anaya ha estado muy activo, pero eso no le ha generado ningún nuevo fan. Si ustedes observan, él ha estado pues en cero desde hace meses, y cada puntito es una semana. Miren, otra nota, sí, extra. Este día ha sido lleno pues de noticias. Miren, este es el otro indicador, el opuesto. El peor político de México, Enrique Peña Nieto. Es claro pues que Peña Nieto no está haciendo nada, pero López Obrador sí, y es un contraste, ¿sí? Y entonces resulta que se cae en el indicador de peor político el presidente Peña Nieto. Tiene una advertencia positiva. Ahora, ¿quiénes están ahora revalorando, podríamos decirlo así, al presidente Enrique Peña Nieto? El hipocentro es vacío. ¿Qué significa que el hipocentro esté vacío? Significa que es una situación generalizada. O sea, no hay grupos que se detecten por estar mejorando la disposición de ánimo con respecto al presidente Peña Nieto, pero sí podemos detectar grupos que se manifiestan todavía en una actitud crítica con respecto a él, y son quienes tienen de 7 a 11 años de estudios, y quienes tienen hasta secundaria, y quienes tienen ingresos entre 5,000 y 8,500 pesos. Entonces, es interesante. Y en el peor, otra nota, compañeros, miren, casi en el indicador de peor político, ¿sí? Para Andrés Manuel López Obrador, estamos llegando a una alerta negativa. Miren, el punto casi toca la línea roja, ¿sí? Entonces, tenemos un valor, miren, 14.2, 14.2, 14.2, nos vamos hacia atrás. Tenemos que irnos hasta acá, ¿sí? Estamos hablando de junio vamos a ver qué año es este. Pues este es a ver, yo creo que este es el 20. Vamos a ver otro junio. Si ese fuera el 20, este sería el 21. Otro junio, el 22, sí. O sea, el 19. O sea, ¿qué son?
no, el 2021, son como 2 años, o sea, lo que está viviendo el presidente López Obrador realmente es grave. Vamos a ver los hipocentros, ¿quién lo está castigando? Miren, la gente que se está decepcionando más del presidente López Obrador, aquí están. Quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta maestría, los estudiantes, quienes desaprueban la labor del presidente, lo cual pues es lógico que haya descontento. Y de nuevo a este grupo, quienes no reciben apoyo del presidente y quienes tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Quienes le siguen manteniendo esa lealtad fuerte al presidente. Otra vez la generación silenciosa, los de más de 68 años, ¿sí? Los de 0 a 6 años de estudios y quienes sí reciben apoyos de los programas. El gran problema, lo he dicho muchas veces, para las personas que de repente ven incomprensible la realidad política nacional, es que estos apoyos que tiene el presidente, este tipo de gente, que es muy querida, respetada, por supuesto, es la gente más sufrida, ¿sí? Pero es también la gente que menos participa en la política. Por eso es que las elecciones no le dan en la urna a Morena lo que tiene en la opinión generalizada, porque su fuerza está en estos grupos y por ello tienen que recurrir al tremendo fraude electoral pues, que se ha caracterizado. Otro beneficiario del contraste, Carlos Salinas de Gortari, en el peor político. Miren cómo baja también y registra una advertencia positiva. ¿Sí? O sea, la gente, ¿qué es lo que está viendo? Pues parece ser que estos que eran los malos ante lo que está sucediendo ahora en el país, pues ya no se ven tan malos. Vamos a ver si hay alguna otra alerta. No, Felipe Calderón. Esto es en el peor político. Este es un día de gran impacto. El indicador de felicidad. Bueno, miren, órale. Otra cosa, miren. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de estos partidos votaría? Miren, alerta negativa para Morena. Esto es grave. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Quizá el revire que dio con respecto a las energías limpias, se vio el presidente pues doblado, como diría Trump, ¿sí? Aceptando las cosas que decía que no iba a aceptar. ¿Quiénes están castigando al presidente? Ahora son los baby boomers, de 51 a 67, los de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, o sea, ya son sectores más amplios, quienes desaprueban la gestión del presidente y otra vez quienes no reciben apoyo a los programas del presidente, quienes le siguen manteniendo lealtad al presidente, en este caso a Morena, las personas que tienen 68 años y más, la generación silenciosa, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador, quienes sí reciben de nuevo el apoyo, sí, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar. Estos no necesariamente son ricos. Hay gente de los sectores más empobrecidos que están recibiendo el doble de lo que tenían y están teniendo capacidad de ahorro. El PRI no capitaliza el desgaste de Morena en intención de votos. Pueden ver aquí, es interesante saber a dónde se fueron esos votos. Aquí hay un beneficiario, el PAN. ¿Sí? O sea, el PAN registra y observen, registra una advertencia positiva y hace 2 semanas tuvo una alerta positiva. ¿Quiénes están impulsando al PAN? Pues miren, de nuevo, de los de 51 a 67 años, quienes tienen hasta licenciatura, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes no reciben apoyo de programas otra vez, y ahora gente que tiene ingresos ya de 8,500 a 20, o sea, nos vamos más abajo y también hay más gente. Y aquí ya se concentra, miren, en Morena. Esto es una noticia, ¿sí? Una noticia, sí. Que no leerán en los periódicos, porque los pinches periódicos no me entienden. Sí, miren, los que sí reciben apoyo de programas del presidente López Obrador. Ahí está, concentrada, lo hemos dicho muchas veces cuando vemos las cartas de navegación. Movimiento Ciudadano no se beneficia, ¿sí? Entonces el PAN es el único partido que se beneficia. Y por supuesto la indecisión se va un poco al alza y el rechazo a todos, pues tampoco, un poquitín, pero casi nada. Ahora, dentro de los precandidatos de Morena, ¿sí? Vámonos ahora a la elección interna. Van a hacer una encuesta para cuando haga López Obrador su pinche encuesta, nosotros ya vamos a saber, compañeros. Porque nosotros no vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer un chingo de encuestas. Mira, aquí están cada una de estas ya, de la sucesión presidencial, ¿sí?
¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Mal. Casi toca la línea de advertencia negativa. Vamos a ver los otros precandidatos. Marcelo Ebrard tampoco le fue bien. Sí, miren, no sube. Sí. Claro, no llega a la línea de advertencia negativa, pero esto no es nada bueno. Ricardo Monreal está muy complicadito, sí, no tiene muchos adeptos. Estamos aquí hablando, por supuesto, de la gente dentro de Morena. Noroña, sí, para sorpresa de muchos, tiene una advertencia positiva y la anterior fue alerta positiva. Hay quienes lo descalifican de entrada. Adán López tampoco tiene ningún avance. Lázaro Cárdenas Batel tampoco. Sí, ok. Ahora, miren, interesante, sí, hay una alerta al alza o negativa porque la gente cuando les presento a las opciones de Morena, PT y Partido Verde me dicen ninguno. Sí, y si se fijan este valor 28.7, nos vamos a ver desde cuándo no era tan alto ese valor. Y ese es 27, el valor 27. Compañeros, tenemos un valor histórico, un máximo histórico de rechazo a todas las opciones de Morena. Esto es grave. Este día de ayer, 20 de junio de 2022, ha sido un día grave para Morena. Sí, ¿por quién de ellos nunca votaría? Claudia Sheinbaum, aquí está el rechazo generalizado. Ok, Adán López. Y bueno, ahora vámonos a una posible alianza opositora, ¿sí? De todos los que pudieran ser candidatos de la alianza, fíjense, yo estoy planteando aquí ya una alianza PRI, PAN, PRD y MC, o sea, todos juntos. Y entonces, bueno, vamos a ver si alguien tuvo algún beneficio de esto. Enrique Alfaro, nada, está muerto. Ricardo Anaya, tampoco, sí. Tuvo hace 2 semanas una alerta positiva, pero no llega más. ¿Quién es? Enrique de la Madrid, que ha estado muy activo y que es una persona brillante, también tuvo la semana pasada una alerta, pero ahora cae, o sea, no está capitalizando el desgaste de Morena. Lorenzo Córdoba, que algunos lo mencionan, pues tampoco tiene mucha, digamos que simpatía por la gente para ser presidente. Margarita Zavala tampoco. Alito Moreno, que ha estado en el ojo del huracán, pues él sigue con sus ceros en este indicador. Gabriel Cuadri tampoco. Lili Telles, que se la menciona mucho. Bueno, a ver, Lili Telles, aquí hay una cosa interesante. Lili Telles registra un valor muy cercano a la advertencia positiva, pero si ustedes observan esto está prefigurando una tendencia al alza, sí, habría que estar muy al pendiente de ella. José Antonio Meade, órale, esa es la noticia. La gente está viendo a José Antonio Meade, registra 5.2, un valor más alto que el de Lili Telles, y prácticamente llega a la alerta positiva. Déjenme ver si hay un valor anterior superior a 5.2. No, es un máximo histórico para José Antonio Meade. Esta es otra nota exclusiva, compañeros. Ahora veamos quién lo está impulsando. Bueno, las personas de 26 a 38 años, las que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta maestría, los que trabajan fuera de casa, los que trabajan por cuenta propia y los que tienen ingresos. Ojo, este es un sector empobrecido, ¿sí? Supuestamente beneficiario del gobierno actual, y sin embargo están viendo ahora con buenos ojos a José Antonio Meade. Y el único antipocentro que tiene son los que trabajan como empleados. Esta es una nota, compañeros, ¿sí? Esta es una nota exclusiva, una sorpresa. La revaloración de José Antonio Meade, ¿sí? Como candidato de la alianza opositora. Samuel García, pues paradójicamente, quizá para algunos, pues se acerca a la línea de advertencia positiva. Algunos críticos de él aquí en Monterrey por el problema del agua, pues a lo mejor pensarían que debería de tener una alerta negativa, pero bueno, esto es en el contexto nacional, ¿sí? No en el contexto estatal. Habrá que ver en el estatal cómo están las cosas, pero bueno, Santiago Krill, miren, tiene una situación incluso peor de alerta negativa. Luis Donaldo Colosio, aquí tiene un desgaste ya muy acusado, Luis Donaldo Colosio, miren, registra esto que es una serie por debajo del promedio. Y quienes están desgastando a Luis Donaldo Colosio, todos, porque el hipocentro es vacío,
y los que de algún modo le siguen manteniendo algún apoyo son los de 26 a 36 años y los desempleados y los ejecutivos. Esta es la historia, compañeros. Así están las cosas en esta situación, pues, de las posibilidades, las opciones de los precandidatos, tanto de las coaliciones afines a Morena o de la coalición afín a Morena y de la oposición. Creo que aquí ya tengo, pues, hay más cosas, sí, pero ya se nos fue mucho el tiempo. Y quisiera ir al reporte de encuesta porque hay una cosa que es fundamental en la encuesta y es saber qué está pensando la muchacha, porque muy probablemente en los temas en los que está pensando la muchacha encontremos alguna posible explicación de por qué este día ha sido tan terrible para el presidente y para Morena, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué está pensando la muchacha. Vamos a ver. Aquí está. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? La falta de agua sigue estando ahí. Asesinatos, muertes, matanzas, la inseguridad, desapariciones, narcotráfico, el alza de los precios, ya está pegando el tema de la inflación, el repunte del COVID, los huracanes, los asaltos, robos, el resultado de las elecciones, la delincuencia. Recibe la carta de mayoría el gobernador, lo que dijo AMLO de Colombia. Sí, entonces predominan, por supuesto, los temas de inseguridad. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Vamos a ver, López Obrador en global tiene 62.5%, pero vimos que aquí tenemos una alerta. Miren, cuando tenemos un tracking como los que nosotros hacemos, tenemos un color rojo si hay una alerta positiva o color azul si hay una alerta, perdón, rojo si es una alerta negativa, azul si es una alerta positiva. ¿Qué significa? Que haya puntitos, que no debemos de hacerle caso a ese número, que la encuesta está echando mentiras. ¿Cuándo podemos confiar en la encuesta? Cuando no tengamos puntitos ni rojos ni azules. Entonces vemos pues que aquí hay alertas, sí se alcanza a apreciar que estos puntitos remarcan una situación más azul. Aquí, por ejemplo, no hay nada y aquí sí. Esto quiere decir que este día tuvo el presidente una alerta positiva. Bueno, tuvo varias alertas en este periodo, pero el día de anoche él registra este valor que es una alerta negativa. O sea, este valor no es confiable, es más abajo su valor, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vemos que aquí se ve el tema, que por qué lo aprueban. Bueno, esto no tiene caso que me detenga aquí. Y yo quisiera ver cómo se está dando el fenómeno de la interna entre los precandidatos de Morena, que es un tema fundamental, y los de la oposición, para ya cerrar esta transmisión y ver si tengo aquí algún comentario que deba de responder. Miren, si hacemos una comparación entre los precandidatos de Morena, aquí, ¿sí? Ok, aquí está, miren. ¿Cómo está la situación? Dice, los precandidatos que le propusimos a la gente son estos que están aquí: Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum, Lázaro Cárdenas Batel, Noroña, Ricardo Monreal, Adán López. ¿Qué tenemos aquí? Pues un empate entre Ebrard y Sheinbaum, ¿sí? Porque cuando el color de fondo es el mismo, entonces significa que hay un empate técnico. Pero si vemos de 16.5 a 22, pues faltan 5, ¿verdad? Serían 5.5 de diferencia. Y la suma de los márgenes de error es 7.8, o sea, está muy claramente instalado el empate técnico, pero no estamos hablando de una diferencia de 5, ¿de qué dije? C3, sí, 5.5. A ver, ¿qué es esto? 22, a ver, compañeros. No, sí, tenemos perfectamente un empate técnico. Porque la suma de los márgenes de error es mayor que la diferencia entre ellos dos. Bueno, la malquerencia, es interesante esto, dentro de Morena, o sea, quien no quieren, está empatada. O sea, todos, incluyendo a Dan López, todos tienen malquerientes. O sea, esto es por cuál de ellos nunca votaría. O sea, un gran reto de Morena va a ser conseguir la unidad interna,
¿sí? Y por otra parte, se mantiene el empate técnico ahora entre Luis Donaldo Colosio y Ricardo Anaya. Y los otros que siguen, bueno, pues Margarita Zavala, Lili Téllez, Enrique Lamadrid, José Antonio Meade, Xóchitl Gálvez, que ahora se destapó, dicen, Samuel García, Santiago Krill, Lorenzo Córdoba, Lito Moreno, Enrique Alfaro, Mauricio Curi. Y bueno, esto es lo que tenemos. En la malquerencia, los que encabezan pues son Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Lili Téllez. Esto es lo que tenemos, compañeros. Es realmente muy interesante lo que estamos encontrando el día de anoche. Déjenme... Uy Dios, a ver, vamos a ver si tenemos, voy a saludar rápidamente a Juan Parra Chávez, gracias por conectarse, por comentar. Esa Soledad Lanas Varela también. Rubén Navarro, te mando un abrazo muy fuerte, Rubén. Mirna Borrego, Margarita Camarillo dice feliz y bendecido día, lo de las estrellas que ponen personas, ¿qué significan? Aquí, pues no sé, a lo mejor significa que están muy contentos. Ricardo Rodríguez nos está viendo también. Dora Selva Borrego, mi hermana querida, le mando un beso. Ricardo Cortés, José Guerrero Recendis también, un abrazo. Julián Ives, José García González, César Arenas también. Bueno, compañeros, esto es lo que tenemos el día de hoy. En resumen, tenemos un día crítico muy grave para el presidente López Obrador y para su partido Morena. ¿Qué significa cuando hay alertas? ¿Qué significa cuando hay un deterioro? Significa dos cosas. ¿Sí? Que algo está pasando, que empieza a generarse, que se empieza a gestar una situación grave. Y las dos cosas que tenemos es cómo reaccionamos ante ello. Por lo común los políticos no se dan cuenta, porque se manejan con las encuestas y ya para cuando la encuesta registra algo es porque ya es obvio que sucedió, ¿sí? O es obvio que lo tienen encima. Aquí de lo que se trata con esta metodología es de detectar los problemas cuando surgen, pensando en la idea pues de Maquiavelo, ¿sí? De que lo que todo príncipe prudente debe hacer es anticiparse a los problemas para agarrar los pequeñitos y resolverlos. Si Morena y si el presidente detectan esto, pueden hacer algo quizá y lo podrían arreglar, podrían detener este desgaste. A veces incluso si se atiende bien un problema, genera no solamente recuperar lo perdido, sino incluso tener una condición de mayor fuerza. Esa es la lógica de la dinámica política. Pero si no lo atienden, si lo niegan, si dicen esto que está diciendo Salvador Borrego, son puras mentiras, bueno, ok, puede seguir el problema generándose desgaste y puede ser que llegue un momento en que la situación se haga grave. Por supuesto que hay muchas cosas que suceden en el ámbito político ajenas a la actuación propia de los políticos y de repente alguien puede subir o puede bajar, ¿sí? Es un juego muy interesante. Pero lo más interesante del juego es entenderlo, porque entre mejor se entienda, mejor podemos jugar ahí. En términos generales, déjenme decirles que la clase política se maneja en el tema político a lo pendejo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las encuestas desde hace muchos años ya no jalan. Y ellos agarran las encuestas o se van con una bruja o dicen que el feeling y hacen muchas pendejadas, ¿sí? Mi chamba es que los políticos no hagan tantas pendejadas, es mi chamba. Por supuesto que si un político le dicen que mi chamba es esa, pues muy probablemente se enoje y no quiera saber nada de mí y a mí me viene valiendo madre, ¿sí? Porque mi mercado no son los pendejos, mi mercado son los listos. Son los que dicen, a ver, yo quiero tener esa información y tener la realidad lo más próxima a mi percepción. Y eso es lo que me va a permitir manejarme de una manera más eficiente en beneficio de mi gente o en beneficio de mi proyecto político personal. César Arenas nos dice lo siguiente, y ya con esto nos vamos a ir, compañeros. Dice, son muy importantes las primicias, doctor, gracias. Pregunta, ya nos dijo quiénes están en contra de AMLO. ¿Usted diría que la causa es una mezcla de muchos problemas que se volvieron una bola de nieve? Economía, inseguridad, carestía, agua, ¿sí? Bueno, yo creo que sí, o sea, efectivamente no es una sola causa.
Este es un desastre como gobierno y esto no es una opinión, es un dato. El tema de la pandemia se manejó de manera terrible. El tema del crecimiento del país, la economía, también no se tomaron las medidas que todo el mundo recomendaba, contracíclicas, dicen los economistas, pues para paliar el tema económico, sí. Por otra parte, hay quienes dicen que tenemos, a raíz del gobierno de López Obrador, 4 millones más de pobres. Terrible, ¿sí? El índice de Gini también nos muestra que la desigualdad, ¿sí? En lugar de reducirse, se hizo más grande. El tema de la inseguridad, hoy es nota, pues, que ya tiene este gobierno más asesinatos que los que tuvo todo el sexenio de Felipe Calderón. Sí, hay una situación muy grave, ¿sí? Por otra parte, insistir en cosas absurdas del presidente es algo que seguramente no le beneficia. Insistir en la política de abrazos no balazos, ¿sí? Que no tiene ningún sentido. Va totalmente en contra de la idea fundamental de por qué tenemos un Estado, por qué tenemos un gobierno, por qué nos organizamos como sociedad así. Pues precisamente para evitar que llegara uno más grandote que nosotros o más fuerte que nosotros y nos venga y nos imponga su condición. Entonces nosotros necesitábamos tener uno más grandote que todos, ¿sí? Que sería el gobierno, con sus policías, con sus ejércitos, con sus armas y el derecho legítimo de usarlas si alguien se quiere pasar de lanza, ¿sí? Para que genere esa tranquilidad entre nosotros y que haya una persona que si quiere hacer algo fuera de la ley o del orden, pues nosotros simplemente nos quejemos y lo pongan en su lugar. Pero el presidente dice que no. Y ahora viene con el otro absurdo de que si hay un cártel dominante, pues qué padre, porque están muy tranquilos, en una paz narca absurda, porque pues sí estamos tranquilos, pero tenemos que pagar piso, tenemos que pagar extorsiones, tenemos que pagar impuestos adicionales a ellos, ¿sí? Y vamos a sufrir una serie de barbaridades. En los pueblos, ¿saben qué pasa? ¿Sí? En los pueblos donde están los grupos estos, de repente le gusta a un malandro la esposa de alguien y se la lleva. Te la traigo en 2 semanas o 3 semanas, nada más la voy a usar un rato. Y ese tipo de barbaridades ocurre. Bueno, para eso se requiere la ley. Pero si un gobierno dice yo abrazos, no balazos, pues entonces los narcos y los malandros están en toda la libertad de hacer el desmadre que tenemos. Entonces son múltiples las razones, pero yo creo que también debe ser decepcionante que el presidente esté planteando cosas y que esté sintiendo ya la presión de los Estados Unidos, ¿sí? Y que tenga que dar virajes de 180 grados cuando dice ahora que sí vamos a meternos en el tema de las energías limpias, ¿sí? La fotovoltaica y la eólica, cuando había dicho que no. Y eso sucede después de que viene John Kerry, que por supuesto vino y pues estableció esas cosas. Entonces, compañeros, eso es lo que tenemos. Quizá, creo, no exagero si les digo que muy probablemente la historia de este país y la historia de la cosa política en este país tiene en este día de ayer, el día 20 de junio de 2022, un hito, ¿sí? Que va a generar muy probablemente una situación de cambio. Los que adviertan esas cosas, ¿sí? Van a tener más ventajas en la operación política. La mayoría no lo va a advertir y la política va a seguir pues como ha estado, sí, donde una bola de pendejos hacen pendejadas y nosotros pues lo que podemos hacer es divertirnos, compañeros, que es el propósito fundamental de esta tarea que yo hago, ¿sí? Claro, a veces llega alguien y lo puedo ayudar, son mis clientes, bueno, ok, eso me permite pues también divertirme de otro modo, tratando de ayudarlos, pero generando recursos para yo poderles regalar esta información que con mucho gusto les hago llegar. Nos vemos el próximo martes. Yo espero que en el rango de entre 12 del día, voy a tratar de que a las meras 12 del día, como el día de hoy, esta transmisión se haga, para que estén pendientes de el live, sí, pero no en la página de Salvador Borrego como hoy, sino en la de Saba Consultores, ¿sí? Que tengan una excelente semana y nos vemos el miércoles, mañana, en Televisa Monterrey y el sábado en el Antonio I en la mesa grillera, que ya saben que es una mesa abierta y nos encanta que vayan los chairos, ¿sí?
Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos por la comprensión del fenómeno político, ¿ok? Y por la racionalidad en la política. Nos vemos, compañeros.